En esta actividad evaluaremos la expresión dada de dos maneras. Primero evaluaremos la expresión usando el orden de las operaciones, simplificando primero entre paréntesis. Luego evaluaremos la expresión aplicando primero la propiedad distributiva. La primera expresión es 5 veces la cantidad 3 más 4. Usando el orden de las operaciones, determinamos que la suma dentro de los paréntesis primero 3 más 4 es 7. Esto se simplifica a 5 por 7, lo que equivale a 35. Mirando nuevamente la misma expresión, ahora distribuiremos primero. Podemos borrar los paréntesis distribuyendo los 5. Lo que nos da 5 veces 3. Más 5 veces 4. 5 por 3 es igual a 15. 5 por 4 es igual a 20. 15 más 20 es igual a 35. En cada caso, deberíamos obtener el mismo valor para la expresión usando el orden de las operaciones o la propiedad distributiva. Para B, tenemos 3 veces la cantidad 7 menos 5. Simplificando usando el orden de operaciones que simplificamos dentro de los paréntesis. 7 menos 5 es 2. Esto se simplifica a 3 por 2, lo que equivale a 6. Mirando la misma expresión nuevamente, distribuiremos el 3 para borrar los paréntesis. Lo que nos da 3 veces 7 menos 3 veces 5. 3 por 7 es 21, 3 por 5 es 15, 21 menos 15 es 6. Para C tenemos negativo 4 veces la cantidad 5 más 2. Siguiendo el orden de las operaciones, simplificamos dentro de los paréntesis 5 más 2 es 7. Esto se simplifica a negativo 4 veces 7, lo que equivale a 28 negativo. Y ahora evaluaremos la expresión distribuyéndola primero. Distribuimos negativo 4. Debido a que estamos distribuyendo un negativo, escribiré el negativo 4 entre paréntesis. Esto es igual a negativo 4 4 veces 5 más negativo 4 veces 2. Negativo 4 veces 5 es negativo 20, más. Negativo 4 por 2 es negativo 8. Negativo 20 más negativo 8 es negativo 28. La última expresión puede ser un poco más desafiante. Echaremos un vistazo a esto de dos maneras. Se nos da el opuesto de la cantidad 3 menos 7, pero esta expresión es equivalente a negativo 1 veces la cantidad 3 menos 7. Echemos un vistazo a esto en ambos sentidos. Primero tratemos esto como lo opuesto a la cantidad 3 menos 7. Seguir el orden de las operaciones que se simplifican dentro del paréntesis 3 menos 7 es negativo 4. Esto es igual al opuesto de negativo 4, o si queremos negativo 4, que es igual a positivo 4. También podemos pensar en distribuir lo negativo. Si distribuimos lo negativo, cambiará el signo del 3 y el signo del 7. Entonces, el opuesto de positivo 3 es negativo 3. Entonces tenemos negativo 3 menos el opuesto de positivo 7 es negativo 7. Negativo 3 menos negativo 7 es equivalente a negativo 3 más 7, que es igual a positivo 4. Ahora volvamos, y hagamos esto nuevamente y tratemos esta expresión como la expresión equivalente negativa 1 veces la cantidad 3 menos 7, lo cual creo que es mucho más fácil de seguir. Tratamos la expresión como negativa 1 veces la cantidad 3 menos 7. Simplificando dentro de los paréntesis, 3 menos 7 es negativo 4, dándonos negativo 1 veces negativo 4, que es igual a positivo 4. Distribuyendo para borrar los paréntesis distribuimos negativo 1. Lo que nos da negativo 1. Veces 3 menos negativo 1 por 7 negativo 1 por 3 es negativo 3, y luego tenemos menos negativo 1 por 7, que es menos negativo 7, que es equivalente a más 7. Negativo 3 más 7 es positivo 4. Espero que hayas encontrado esto útil.